Pokecuento. Encendiste mi fuego y estoy desesperado. Escuchando los sermones de mi madre nuevamente, tratando de ignorarla, James está a mi lado y no quiero que luego él se sienta mal por su culpa, pero llegó un momento en el que ya no pude seguir ocultando el enfado que cargaba ni tampoco siguiéndole la corriente. Angel, ya tenéis 17 años. No podéis seguir durmiendo juntos como cuando eras una niña. ¿No te das cuenta que aunque sea un Pokémon ya es un hombre? ¡Deja de decir tonterías!, grité poniéndome en pie y golpeando la gran mesa con mis manos. Sé que James estaba conteniendo mucho también. James es mi mejor amigo y además mi compañero Pokémon. Me da igual lo que pienses de él, pienso seguir durmiendo a su lado. Y mi madre, en vez de perder la compostura, tras soltar los cubiertos calmadamente al lado de su Gothitelle, esa Pokémon que tanto disgusto me daba, ni siquiera me miró y me soltó aquello que no tenía ganas de volver a escuchar. Ya sabes que pronto te casarás con Samuel, así que tarde o temprano dejarás la tontería de tu amiguito Pokémon. Ya no tuve el valor de contestar, yéndome de allí y dejando la comida a medias, tirándome sobre mi cama con ganas de llorar. No quería casarme con ese asqueroso de Samuel, y no porque fuera el tipo más engreído y desagradable del mundo, que sí lo era. Es que estaba tan sumamente enamorada de mi Infernape James. No sabéis de qué manera, y a pesar de que nunca nos habíamos confesado nuestros sentimientos en todos estos años, sé que él sentía lo mismo por mí. Cada noche, rodeándome con sus brazos tan cálidamente, su manera de tomarme como si tuviera un gran deseo por mí y al mismo tiempo quisiera protegerme como nadie. Y desde que se anunció mi compromiso con Samuel, él se sentía un tanto extraño y, aunque no me hubiera dicho sobre lo que habitaba en su corazón, yo sé que estaba dolido y preocupado. Nos conocimos cuando ambos teníamos 6 años. Mi padre había fallecido y me escapé del funeral muerta del dolor. Él siempre fue un padre amoroso y lindo, alguien que me animó a seguir a mi corazón. A pesar de que yo era demasiado pequeña para entender tantas cosas, estaba seguro de que tarde o temprano podría comprender todo lo que me decía. A diferencia de mi madre, fría y distante, siempre estuve segura de que se casó con mi padre sin amor, un matrimonio por conveniencia, como a mí me pasaría solo por ser de familias de poder. Desde que falleció mi padre, mi madre se hizo cargo de la empresa, mandando al cuerno a mi tío, que siempre fue bueno con nosotros, y esa maldita Gothitelle llamada Ariana siempre hacía de su secretaria y fiel consejera. En verdad eran tal para cual, igual de malas y sin alma. Por eso, al ver a mi madre fingir el llanto frente al ataúd de mi padre, habiendo escuchado tan solo unas horas antes que ya era hora de tomar las riendas de la empresa, sentí tanta impotencia y rabia en mí que huí al bosquecillo que había cerca de la funeraria. Grité y lloré, así hasta que pude calmarme, y en la distancia pude escuchar que alguien más estaba llorando como yo. Por eso decidí seguir ese llanto hasta dar con ese pequeño Chimchar agachado en el suelo y lleno de heridas. Cuando se volteó a verme, tras sentir mi presencia, me quedé como tonta. Sus ojos eran muy bonitos, pero también transmitían una tristeza tan profunda como la mía. Inesperadamente se lanzó a mis brazos para llorar más pegado a mi pecho. La llama de su traserito ardía intensamente, atravesando unos pantaloncitos bastante sucios y desgastados. Instintivamente acaricié su cabecita y le pedí por favor desahogarse conmigo, y lo hizo. Papá y mamá decían que los humanos eran buenos, pero nadie en el pueblo quería hacerme caso. Ellos me dejaron solo por culpa de ese derrumbamiento y ya no tengo a nadie que me quiera escuchar. Y pude escuchar su historia. El cómo también había perdido a sus seres más importantes y el cómo los amigos que tenía le dieron la espalda ahora dándole una paliza para burlarse de él.
¿Llamarle loco y estúpido por confiar en los humanos? ¿Por qué sacar su verdadero yo ahora que estaba solo? Y por eso furiosa le dije que quería venganza, pero enseguida me puse a llorar también recordando a mi padre nuevamente, y ese Chinchar se subió por mi espalda para rodearme por el cuello y preguntarme qué me sucedía. No te preocupes por mí. Lo mejor será que vayamos a curar tus heridas. ¿Quieres ser mi amigo? Y tan inocentemente le hice esa pregunta, pensando que quizás todo era una locura. Ni siquiera nos conocíamos y ya le estaba pidiendo ser mi compañero Pokémon. Pero para mi sorpresa, él, con una gran sonrisa, aceptó aquello. Y por el camino le estuve contando el por qué también me había puesto a llorar, pues me insistió en saber. A mi madre no le hizo ninguna gracia que hubiera escogido a ese Chinchar como mi compañero Pokémon. Ella siempre había insistido en que debía tener una que fuera refinada y que pegara conmigo, ya saben, tipo Milotic, Gardevoir, Delcatty o Pokémon de ese estilo. Según ella, que un Pokémon como él fuera mi compañero no tenía ningún sentido y no me complementaba, que debía ser como ella y su Gothitelle. Y bueno, ni siquiera os hablé de mi apariencia para que entendáis un poco esto. Soy demasiado delgada, mucho. No tengo mucho pecho ni tampoco traserito. De aspecto delicado, frágil, con cabello negro y lacio tan largo que me llega por las rodillas y mis ojos grandes de color amatista. Además que mi piel es muy pálida con varios lunares. Soy débil físicamente. Ya sabéis, no tengo fuerza física ni resistencia. Siempre fui mala en los deportes y educación física. Y bueno, James, ya os imagináis, es todo lo contrario a mí. Al ser tipo fuego lucha tiene mucha fuerza física, es musculoso porque adora ir al gimnasio y entrenar su cuerpo y sus poderes Pokémon del tipo físico. Sabe hacer piruetas increíbles y saltos que me dejan loca, de un puñetazo te deja cao. Además, él es tan guapo, aunque bueno, eso que tenemos en común es que ambos somos lindos físicamente. Abrí la puerta de nuestra habitación y la encontré allí tirada en la cama. Nada más verme, se incorporó con una sonrisa. Has estado llorando, no me mientas. Ya lo sabes, James. Estoy harta de mi madre. Detesto que hable chorradas de ti. Encima de que haces de chofer, siempre está con sus mierdas. Solté la bandeja de comida que traía sobre la cama. Solo quería animarla de alguna manera, pero ella tomó mi rostro con sus pequeñas manitas y ya no pude apartar mis ojos de los suyos. James, ojalá ella entendiera lo maravilloso que eres. No entiendo qué ve de malo en ti. Y me acarició la mejilla, con tanta ternura, que sentía que me iba a dar algo. A pesar de que a veces sacaba su carácter y decía alguna grosería, me daba todo igual porque amaba su personalidad. Podía ser ruda cuando veía alguna injusticia, pero la chica más dulce del mundo cuando quería que yo me sintiera bien. Por eso tomé esa manita con la mía tan cálida, para apartarla de mi rostro, con unas inmensas ganas de besar sus dedos, pero no podía hacer eso de pronto, a pesar de que sospechaba que Angel sabía de todo lo que sentía por ella. Anda, come un poco. Te he traído cosas ricas de las que te gustan. Y se emocionó como nunca al ver esa porción de pizza enorme, con el refresco energético para acompañar. Mi monito, siempre sabes cómo hacerme sonreír, me voy a poner hasta arriba. Y sin aguantarme más, le di uno de mis besos en su frente porque no era capaz de besar su boca. Pero de alguna manera quería demostrarle mi amor y al mismo tiempo mis ganas de tenerla siempre protegida y a salvo. Su carita pareció sonrojarse, pero después me aparté de la cama. Tengo que irme. Tu madre quiere que le lleve al trabajo. Y después me iré a entrenar al gimnasio de Lucas. Oh, James. Quería que pasáramos la tarde juntos. Ya verás. Un día voy a ir a visitarte al gimnasio y todos tus coleguillas allí sabrán el tipo de chica que es tu compañera humana. Sería algo bueno si lo hicieras. Lo estoy deseando. Pero ella se volteó un poco, ahí sobre su cama. ¿Qué pasa? Bueno,
¿No crees que ellos se decepcionarán al ver cómo soy? Seguro se esperan que tu compañera sea una chica sexy atlética. No digas tonterías, Angie. Ellos pensarán que eres perfecta. Y al fin regresó a verme. ¿Por qué piensas eso? ¿Se lo has preguntado? No, pero lo sé. Ya debo irme. Si tardo más, la señorona va a ponerse a gruñir todo el viaje. ¡Ah, James! ¡Rápido, rápido! ¡Anda y ve ya! Acabó respondiendo bajando al fin de la cama para empujarme por la espalda y así sacarme de la habitación. Y en efecto, pude ver su cara larga, nada más verme esperarme frente al coche, como siempre. Tenía que abrirle la puerta, ni que fuera su esclavo. No entiendo por qué no usaba el chofer que había hace años, pero desde que evolucioné a los 13 en Inferney, me puso a que me sacara la licencia de conducir, que en el fondo me gustaba, porque a veces me llevaba a Angie por el campo en coche y el estar al volante me relajaba bastante. James, dijo mi nombre de forma seca. Sentía la tensión en el ambiente y más por los ojos de Ariana clavados en mí desde atrás. ¿Sabes por qué eres mi chofer? Supongo que para no tener que pagarme. Vaya, sabía que eras inteligente a pesar de ser un macho de gimnasio y sí, me libras de un sueldo menos que dar. Y tras cruzar sus delgadas piernas, cubiertas por unas medias algo oscuras, siguió hablándome. Al final te pagué por tus estudios, te doy alimento, ropa. Es lo mínimo que podrías hacer. Pero a pesar de que eres un Pokémon poderoso y apuesto, no eres el indicado para mi hija. Porque jodes todos mis planes. No sé de qué manera me estoy interponiendo en lo que sea que estés pensando. Pero yo no tengo intenciones de meterme en tus asuntos. Le respondí. A ella le hablaba de una manera no tan cortés a pesar de que sabía que estaba esperando a que siempre la tratara de usted. Yo jamás caería en ello. Ya te metiste en ello desde que te quedaste con mi hija. Sé muy bien que lo vuestro no es una tonta amistad. Y no vas a impedir que se case con su prometido y lo sabes bien. Sin poder controlar mis impulsos, di un volantazo brusco para aparcar a un lado. Y sin mirar atrás, pude responder, sacando mi carácter, a pesar de que ella se creía con el derecho y la autoridad. Solo quieres casarla para hacerla infeliz, porque tú siempre lo fuiste y no deseas que otros puedan disfrutar del amor ni de nada. Ni siquiera me creo que sea por el poder ni por el dinero de ese muchacho. ¡Di la verdad! Y me volteé de una vez para descubrir que su rostro seguía igual de apático que siempre, como si no fuera capaz de mostrar su ira contenida. Cada día me sorprendes más. Eso que eres un simple Pokémon. ¿Pero qué te importan a ti mis verdaderos motivos si al final se va a cumplir lo que yo imponga? Anda y pon en marcha de nuevo el coche. No quiero llegar tarde al trabajo. Hoy tengo una reunión importante y ese es un asunto que de verdad merece la pena ahora. Sin discutir más ni abrir mi boca, la llevé hasta el edificio de su empresa que el padre de Angie había creado y hecho funcionar, y ahora ella llevaba con mucho éxito también. Al menos para algo era buena esa señora, para los negocios. Siempre le iban bien y gozábamos de dinero. En el fondo, sabía que lo de no pagarme por ser el chofer solo lo hacía para degradarme. Y el matrimonio de Angie con Samuel no era tampoco por conseguir más poder, ya que la empresa de ese chico era mucho más pequeña. Simplemente no quería ver que alguien pudiera disfrutar del amor, y menos su hija, a la que parecía envidiar, no por su apariencia, porque la señora Sonia era muy atractiva con aspecto de modelo, y como en este mundo vivíamos como 300 años, ella era muy joven aún con tan solo 43. La envidia había nacido al descubrir que su hija tenía una bella luz dentro que ella no poseía. Su marido igual fue un hombre de gran corazón y ella, la única que poseía oscuridad entre los tres. Y al ver que nos amábamos, eso parecía causar en esa mujer un gran rencor. Joder, ni siquiera nos habíamos confesado aún después de tantos años juntos, ni un beso en los labios. Yo solo era capaz de besar su frente, rodearla por las noches o tomarla en brazos, y ella besar mi mejilla, tomar mi rostro con sus manitas o darme muchos cariños. Nos teníamos una confianza brutal y éramos libres el uno con el otro. Angie, con su personalidad que llegaba a ser divertida, algo que a su madre le molestaba, y yo con mis cosas,
Hasta a veces me mostraba un poco chulo frente a ella y me daba perfumes porque soy un poco coqueto. ¿Para qué lo voy a negar? Y me gustaba saber que ella se derretía por mí. En el gimnasio no dejaba de pensarla y más pensarla. Haciendo mis ejercicios, de todos allí era el más poderoso. Heinze, a pesar de ser tan diferente, me había ayudado a perfeccionar mis técnicas de combate, a encontrarme más a mí mismo. En este mundo, cada humano, si lo deseaba, se unía con un Pokémon como su compañero de por vida, algo así como un protector y mejor amigo al mismo tiempo. Aunque había casos de parejas de humanos y Pokémon, aunque eso era algo más escaso. Eso de los combates Pokémon no era una práctica común, solo se hacía ilegalmente. Nosotros luchábamos con nuestros poderes para ayudar a nuestros compañeros humanos si estaban en peligro, o para el día a día, por ejemplo, con mi fuego, calentar la chimenea del gran salón, darle mi calor en el invierno tras ella en la cama o con mi fuerza, ayudarla en lo que fuera necesario. Normalmente los compañeros de humanos y Pokémon tenían cosas en común, decían que se complementaban. Para que me entiendan, una humana modelo o actriz solía tener de compañera a una Pokémon elegante como las Gardevoir o a un Galei, una sacerdotisa a un Lucario o un monje a un Medichan. Y por más que pensaba en Enge y yo, éramos completamente lo opuesto, a pesar de que podíamos entendernos tan bien, pero se había esforzado mucho para que yo pudiera aprender de todo sobre mi poder. Hasta me llevó a conocer a Pokémon luchadores famosos para que aprendiera de sus técnicas, o veíamos vídeos en internet entre más cosas. Aunque yo ya lo llevaba en la sangre y fácilmente fui aprendiendo todo siendo un Infernape muy poderoso. Hey James, ¿cuándo nos presentarás a tu compañera humana? Viendo cómo eres, ha de ser una chica boom, de esas de aspecto fuerte pero muy sexys. Me interrumpió el Crocodile que siempre entrenaba a estas horas. Era bastante majo y se llamaba Kevin. Su amigo, un Machamp llamado Fredo, se unió a la conversación. Yo hasta pensé que tu compañero sería un hombre como el mío. Bueno, me lo imaginaba más tipo fuckboy, pero de esos guapetes. Vaya sorpresa cuando nos dijiste que era una chica. Y ahí empezaron a blotear entre ellos de sus compañeros, mientras que el de Fredo era un tipo enorme muy cuadrado y fuerte. Kevin tenía uno delgadillo, pero que sabía muchos trucos que te despistaban y hasta había sido miembro de una banda de más joven. Ay, hoy ya lo había decidido sí o sí. Iba a ir a visitar a James al gimnasio, aunque tenía algo de apuro por lo que pudieran pensar sus compañeros de entrenamiento al verme. Quizás se llevaran una decepción y pensaran que James había elegido mal a su compañera humana, pero ya no podía más. Me puso un vestido blanco algo amplio, que me llegaba por los muslos, dejando mis largas y finas piernas al desnudo, con unas pequeñas zapatillas blancas muy monas y un cardigan verde pastel para abrigarme un poco, porque aunque ya era primavera, hacía un poco de fresco. Por suerte, el gimnasio no estaba muy lejos, pero los nervios me recorrían todo el cuerpo. Nunca había visto a James en el gimnasio. Siempre que la había visto entrenar era en casa en el jardín. Normalmente llevaba para ello una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos cómodos, aunque en el día a día vestía diferente de una manera que me gustaba mucho. A veces no podía evitar desviar mi vista a sus pantalones, porque le quedaban ajustados la mayoría de veces, y me sentía como una depravada por mirar a donde no debía. ¡Ay! Soñaba con ver su hermoso cuerpo al desnudo, ya que hacía mucho que no le veía, salvo cuando entrenaba con esa ropa más corta. La última vez que le vi sin ropa era aún un chinchar. Éramos unos niños y verle sin camiseta, pues ya siendo un monferno, que ya comenzaba a tener ese físico marcado y tan bonito. Cuando era un chinchar, yo era más alta que él, siendo una humana, mi estatura era como de 1,65 m. Ahora claro, debido a mi madre que era muy alta. Por eso, hasta que no fue un Infernape no me superó en altura. Y ahora era bastante más alto que yo, y eso me volvía loca. Ya era todo un hombre, por Dios. Siempre fui más alta que él, teniendo la misma edad, hasta que evolucionó y ya dio el megastirón. Hasta era más alto que mi madre, que medía como 1,72 m.
y solo tenía 17 años. Seguro crecía otro poco más hasta ser más mayor, porque los Pokémon van creciendo todo el tiempo hasta llegar a la mayoría de edad en su última evolución. Os explico, siendo Chimchar, él iba creciendo, pero no me superaba, igual que al ser un Monferno, ahora cada vez es más alto. Ya estaba frente al edificio en donde estaba ese gimnasio. Mis piernas temblaban de una manera increíble. Subí las escaleras, sintiendo esa emoción en mis venas, llegando al fin al piso en donde estaban todos esos Pokémon haciendo sus ejercicios. La mayoría del tipo lucha, ya que este gimnasio era especial para Pokémon de ese tipo o que amaban entrenar su poder físico. Se veía fuertes y musculosos machos levantando pesas que ningún humano podría, algunos colgados de barras, otros dando golpes a sacos. Unos Pokémon me echaron el ojo nada más verme y trabé saliva. ¿Dónde estaba James? Y al fondo vi a un grupo de varios Pokémon a blotear y pasarlo bien mientras animaban en una competición de pulsos. Me acerqué sabiendo que ahí podría estar James y en efecto, tumbó sin ningún problema el brazo de ese Incineroar, que parecía un engreído, y comenzaba a quejarse de que seguro hizo trampa. Los demás Pokémon trataron de calmarlo, pero James ya me había visto, fijo en mí, y los que parecían sus amigos se voltearon a verme. James estaba sin camiseta, y sentí que más que por estar al fin descubriendo mi identidad como su compañera, me daría algo al verle sin nada de ropa en la parte superior, todo sudado, tan completamente atractivo. Angel, ¿al fin has venido? Angel, ¿ese no era el nombre de tu compañera? Dijo ese Machamp que estaba al lado de James. Tratando de no tener miedo, me acerqué a él. Me estaba derritiendo al verlo así, transpirado, con tan solo los pantaloncitos cortos que tuve que llevar mi mano a su rostro con una de mis sonrisas, aunque si por mí fuera le hubiera manoseado de arriba abajo todo su torso fibradito. Todos parecían mirarme con atención y James se acabó echando atrás. ¿Qué pasa, James? Angel, no me toques ahora, estoy muy sudado y doy asco. Entonces me eché una de mis risillas. A mí nunca me darás asco, aunque estés mega sudado. Venga, no te alejes de mí. Y fui hacia él, pero en verdad parecía muy avergonzado y se echó más para atrás como si quisiera huir de mí, hasta que logró detenerme con sus manos en mis hombros. Angel, espérame, anda. Voy a darme una ducha y ya después podrás tocarme. Entonces inflé uno de mis mofletes, pero después le sonreí. Está bien. Te esperaré en la entrada después. Quiero que vayamos a tomar unos ricos jugos de bayas para que así te repongas del entrenamiento. Él me devolvió la sonrisa y después, acompañado por sus amigos, se marchó a las duchas que había en el lugar y me quedé afuera esperándole, nerviosa por lo que sus amigos pudieran haber pensado de mí, al ser su compañera humana. Estaba tan feliz por haber visto ahí a Angel, pero también me había visto sudado y sin camiseta. ¿Qué pensaría de mi cuerpo? Estoy seguro de que le había gustado por la cara que puso al verme. Estaba tan concentrado pensando en ella y en su sonrisa, cuando de pronto Kevin me dio una palmada por la espalda, eso sí, tratando de no mojarse con el agua ya que él era tipo tierra, aunque yo llevaba la regadera en mi mano para no mojarme la cabeza. Así que esa era tu compañera. Y soltando la regadera casi al punto de empaparle, le tomé repentinamente de los hombros más que serio. ¿Tienes algo que decir sobre ello? Tranquilo, tronco, es solo que me pareció tan linda y adorable. No la imaginé así. Ya quisiera una novia Pokémon con sus características. ¿Será posible? ¿Qué tratas de insinuar? Ella es mi compañera. ¿Acaso pensabas que iba a decir algo malo de ella? No, pero quizás tenía cierto temor por lo diferentes que somos. Además que siempre os estabais imaginando que ella era de un aspecto muy contrario al que tiene realmente. Terminé diciendo apoyado en la pared de la ducha algo preocupado. Fue Fredo, el que apoyó su gran manaza en la armadura de mi hombro. Bueno, quizás sí sois muy diferentes por fuera, pero todo eso os complementa de verdad. ¿Eso piensas? Le dije echándole una mirada. Sí es,
Tú tienes la fuerza que a ella le falta, por ejemplo, y bueno, tu Angel tendrá otro tipo de cosas que tú necesites. Además que se ve completamente preciosa. A los hombres fuertes nos gustan las chicas de ese tipo realmente. Volví a voltearme para tomar con fuerza a Fredo y apoyarlo contra la pared sin problemas. Tranquilo, guaperas, no voy a tratar nada con tu chica. Y Kevin añadió más de lo suyo. En verdad no me extraña que estés enamorado de ella. Se ve tan tierna y sí que es muy linda. Y al final más Pokémon con los que me llevaba bien que estaban allí dijeron cosas similares y empezaron a hablar de su tipo de chica ideal. Jamás imaginé que a tantos de mis compañeros de gimnasio le gustaban las chicas como Angel. Aunque había alguno que otro que le gustaban de esas mujeres dominantes y fuertes. Eso sí, ni me había dado cuenta en qué momento descubrieron que estaba enamorado de Angel. Quizás lo notaron por mi reacción hoy y por cómo hablaba de ella siempre. Cosas que Angel me daba a mí. Ambos teníamos buena personalidad. Pero a veces yo me cabreaba y tenía un fuerte carácter y ella siempre estaba allí para calmarme con su dulzura. Aunque me gustaba ser juguetón con ella de vez en cuando, Angel tenía una forma de ser tan divertida que me hacía de reír todo el tiempo, incluso cuando estaba preocupado por todos los problemas, por las mierdas de su madre. Aún sabiendo que ella estaba mal, era capaz de sacar su mejor lado y sonreír para que yo no siguiera preocupándome. Tan ansiosa que estaba por ver a James de nuevo, y ya estaba frente a mí, con su pelaje aún húmedo. Fui hasta él para llevar mi mano hasta el fuego de su cabeza. Sé que no me quemaría aunque lo tocara, y hasta pareció ponerse algo nervioso. ¿No te habrás echado agua dentro de tu cabeza, James? ¿Recuerdas el día en el que se te cayó un vaso encima y te mareaste? Me dejaste tan preocupada. No quiero que eso vuelva a pasar. Y sus amigos sonrieron y le dieron unas palmaditas para después despedirse de él. Después de eso, me quedé en silencio algo preocupada por todo. Aún me estaba preguntando qué habrían pensado ellos de mí al verme. Y cuando al fin llegamos a la cafetería, fue que James me tomó de las manos sin que me lo esperara. ¿Estás pensando en lo que sabemos tú y yo? Me pillaste. Seguro que no quieres decirme lo que tus amigos pensaron de mí porque me voy a poner triste. Y tras soltar mis manos, mirando hacia un lado, soltó aquello. Ellos pensaron que eres demasiado linda y adorable. ¿Qué? ¿De verdad dijeron eso? ¿Ves? Te dije que no había nada de lo que preocuparse. Hasta me pusieron nervioso porque pensaron que eres el tipo de chica ideal. Tras que soltar aquello, ambos nos quedamos en silencio. A James se le había escapado algo, pero pude sonreír de forma pura y él pareció tranquilizarse al verme hacerlo. ¿Cuándo sería el día en el que nos íbamos a confesar? A cada momento se nos escapaban cosas. Actuábamos como una pareja siempre. Solo nos faltaba ir de la mano por la calle, darnos besos en la boca y... Eso último no lo quería decir porque me sentía una depravada. Bueno, y también decirnos, te amo, claramente. Ahora me preguntaba, ¿puede que él estuviera enamorado de mí pero físicamente le resultaba excitante? Y una Lopunny de buenas curvas nos sirvió nuestros refrescos con pastel. Nosotros le agradecimos, pero James ni siquiera se la quedó mirando. La verdad, nunca la había visto fijo en ninguna mujer sexy ni humana ni Pokémon. ¿Qué tipo de físico le gustaba en una chica? A pesar de nuestra confianza para hablar de todo, nunca le había preguntado algo así porque tenía miedo de la respuesta. Tampoco le había preguntado si había algo de él que no le gustara, aunque para mis ojos era completamente perfecto. Debía sacar esa conversación de una maldita vez, y armándome de valor lo hice, aunque de una manera disimulada. Oye, James, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Y sin cortarse me respondió, todo. No sé por qué imaginé una respuesta así, sabiendo lo chulo que era a veces conmigo. Pero James, algo habrá de ti que no te guste. Todos tenemos algo de nosotros que no nos gusta tanto. Y con una de esas miradas, que me ponía nerviosa porque parecía todo un picaflor conmigo, volvió a responderme. ¿Que acaso crees que algo de mí no se ve bien?
No lo digo por eso. Para mí eres perfecto, el monito más lindo del mundo y eso lo sabes bien. Tuve la confianza de soltarle. Ya le había dicho muchas veces lo lindo que me parecía, aunque no con las palabras que usaba en mi mente, y ya sabéis. ¡Ay, qué tío más bueno, que me da algo! ¡Qué cuerpito del deseo! ¡Mi Dios del pecado! Eso sí que no se lo diría. James sonrió, pero aún así en verdad parecía que no podría dirigir la conversación a lo que quería. ¿Y tú? ¿Hay algo de ti que no te guste? Nunca me has mencionado sobre ello y me parece curioso que de pronto me hagas esta pregunta. Algo roja, miré mis manitas. Pero quise ser sincera con él. Si lo era, puede que tuviera más información sobre sus pensamientos, sobre mi apariencia, porque, aunque muchas veces me había dicho que era muy linda, quería saber más a profundidad. Bueno, James, como ya sabrás, soy la tabla andante. No tengo por dónde agarrar. Plana por delante y por detrás ya ni te cuento. Bueno, de mis pechos no me quejo tanto. Pero en fin, que soy demasiado delgada. Aunque me gustan mis caderas, eso sí, y un poco mis piernas. Que bueno, que no soy tan linda como me dices a veces. Tras decir eso, fue el momento en el que James me miró más serio que nunca. Angie, en verdad eres preciosa, te lo digo en serio. No vuelvas a decir esas cosas de ti, me enfadaré. Mi corazón casi da un vuelco, pero me armé aún más de valor, tratando de mantener la conversación como siempre hacíamos. Pero James, lo dices porque nunca me has visto bien el cuerpo. La última vez que nos vimos desnudo éramos unos niños y estábamos sin desarrollar. Ya soy una mujer y no me veo, por ejemplo, como esa Lopuni de ahí. Es que ni siquiera me has visto en bañador porque a mi madre no le gusta la playa y siempre está con el negocio. Y ya ves que uso ropa para nada ceñida porque me da vergüenza que se vean las formas de mi cuerpo. No me creo que tus amigos pensaran que soy el tipo de chica ideal. Solté de una vez, sin esperarme lo que a continuación me diría. Pues déjame verte. La cara que se me quedó seguro era para flipar, pero él parecía ir muy en serio. James, si me ves, serás sincero con tus pensamientos. No seas bueno por ser mi mejor amigo y compañero. Quiero que me digas la verdad. Voy a ser lo más sincero posible, nunca te mentiría. Eso jamás. Estaba más dispuesto que nunca a hacerle entender a Angie que a mí me gustaría de cualquier manera en la que se viera. Y era verdad que no había visto su cuerpo en años, solo sus piernas que siempre me parecían hermosas, pero más no, y aún así sé que me parecería el cuerpo más hermoso del mundo. Bueno, sí me da algo de vergüenza aún. Así que, ¿sabes qué he pensado? Como bailar es lo que mejor se me da, pues compraré un trajecito ceñido y pequeño y grabaré un baile para ti. Y cuando esté el vídeo, te pediré que lo veas. Es que siento que si bailo con esa prenda delante de tus narices voy a hacer un desastre del apuro. ¿Qué te parece la idea? Me gusta. ¡Ah! ¡Genial! Pues bien, voy a aprovechar para ir a comprar ese traje ahora, James. Vete yendo para casa, que tienes completamente prohibido ver lo que usaré. Ya mañana grabaré el vídeo y fliparás. Te llevarás la mayor decepción del mundo y ya no querrás verme con poca ropa nunca más. Me eché una pequeña risa porque su forma de hablar siempre me hacía de reír, pero después volví a ponerme serio. Ya verás que eso no pasará, te aseguro que me va a gustar. Pero ella se puso en pie para pagar por lo que nos habíamos tomado y ansiosa, me pidió irme ya. En verdad, iba en serio. Y yo me estaba quedando loco imaginando que iba a ver un vídeo así de ella. Aunque me hubiera gustado que fuera frente a mí, pero no iba a pedirle algo así sabiendo que tenía apuro para ello. Llegué a casa y dejé el coche en el lugar de siempre, con deseos de irme a conducir un poco por ahí a toda velocidad por algún camino de la emoción que sentía dentro de mí. Aunque tuve que dejar esa idea de lado porque Ariana estaba allí. Me pregunté cómo es que no estaba ahora con Sonia, pero traté de ignorarla saliendo del coche, con la extraña intuición de que me estaba esperando y así era. James, tienes que acompañarme un momento. ¿Pasa algo? Solo necesito tu ayuda para algo. Ven, vamos a mi habitación.
y la acompañé sin imaginarme cuáles eran sus intenciones. Y allí cerró la puerta con pestillo y me pidió sentarme en su cama. Después se metió al pequeño cuarto de baño que había allí. Me quedé viendo todo su cuarto. Estaba decorado del mismo modo que toda la mansión. No había nada significativo y era aburrido. La habitación de Angie tenía muchas cosas. Dibujos que ella hacía muy lindos pegados por las paredes. Un corcho con fotos de nosotros en cada etapa de nuestra vida. Tenía un montón de muebles llenos de carpetas y cuadernos, ya que escribía mucho. En verdad no entendía por qué decía que solo sabía bailar, ya que hacía muchas cosas bien, como cantar, dibujar y escribir y componer. Supongo que porque su madre se había emperrado en que el baile era lo más propio de una señorita, ya que fue a clases de ballet por años, aunque realmente su forma de bailar era más libre y no le gustaba tanto seguir las reglas típicas. Ella era así, libre para todo, y eso era lo que más me gustaba de ella. Ariana no tenía nada en su habitación, libros, eso sí, pero ni siquiera fotos con su compañera humana. Y cansado de esperarla, me levanté para mirar esos libros, para al menos saber qué gustos tenía en la lectura. Yo no es que fuera un gran lector, y eso que era un infernis inteligente, pero no me interesaba tanto el estudio, ni ese tipo de cosas, aunque me saqué los estudios Pokémon porque es lo más normal en este mundo. En eso me parecía a Angie, porque ella estudió igual a la fuerza. Vaya mi sorpresa al ver que los libros de Ariana eran de temas macabros y magia negra, cosas por el estilo, y entre las páginas de uno encontré la cosa más turbia que jamás querría haber descubierto. Unas fotos mías haciendo mis ejercicios, otras en mi día a día, y hasta una en el baño haciendo mis necesidades. ¿Será posible? ¿Cómo demonios me había tomado esas fotos y por qué las tenía? Estaba dispuesto a sacarla del baño para pedirle explicaciones, pero esta salió en ese preciso instante, vestida con ropa provocante, un trajecillo negro con corsé tipo gótica, abajo lencería negra nada más. Su cuerpo era completamente lo contrario a mi gusto en una mujer, y no me resultaba nada seductor a pesar de que ella me estaba mirando con una mirada provocante, tomando mi mano a la fuerza para colocarla en sus caderas. No es que no fuera bonita, pero tampoco era deslumbrante como Angie me parecía. Tenía una mirada penetrante pero oscura que siempre me había perturbado, y su figura era completamente recta y sin curvas. Hasta me sentí mal por pensar algo así de ella, pero es que no podía negar lo que mis ojos estaban viendo. Pensaba que si Angie tenía ese tipo de figura, en ella sí me iba a gustar. Pero en esta Pokémon nada me resultaba atrayente y más que ponerme tonto, estaba sintiéndome asqueado y muy molesto. Ariana, ¿qué estás tratando conmigo? He visto esas fotos y te juro que estoy muy cabreado. Y de un poderoso psíquico me lanzó contra la cama para apresarme allí, subiéndose sobre mí, restregándose en esa parte de mí, pero en vista de que no conseguía nada de nada, pareció sentirse decepcionada, tratando de darme un beso en la boca, y a pesar de su poder psíquico, yo trataba de apartar mi rostro una y otra vez para que no lograra su propósito. Al final, como una auténtica viciosa, acariciándose sus pechos, que eran de mayor tamaño de lo que imaginé, trató así de que de una vez hubiera alguna reacción en mí, pero nada sucedió. Así, hasta que bajó la parte inferior de mi ropa, sintiéndome furioso como nunca. Ella gruñía porque no lograba que yo me pusiera, y con todo mi poder y fuerza logré al fin liberarme de esa Pokémon depravada, echándola al suelo y subiéndome mis pantalones. No me voy a controlar aunque seas una mujer. Si tengo que usar mi poder Pokémon lo usaré para defenderme. No pienso dejar que me toques un pelo. La mirada de Ariana cargó un horrible resentimiento. Ella sabía perfectamente que tenía el poder suficiente como para derrotarla, aunque estuviera en desventaja de tipos. Eso sí, sería un combate complicado, porque sabía que ella también había tenido su entrenamiento, pero estaba completamente seguro de mí mismo y de mis capacidades para los combates Pokémon. ¿Sabes que la estás cagando con lo que acabas de hacer? ¿Cómo? ¿Desde cuándo perdiste tus refinados modales? Le respondí de forma desafiante. Sabía que ella era la misma basura que su compañera, dándoles una cara al resto y siendo basuras por dentro. Eres un maldito engreído hijo de puta. Juro que vas a pagarla por rechazarme. Di lo que quieras de mí. Cualquiera que sea tu amenaza, no me va a hacer caer en tus provocaciones, ni en que insultes a mi madre. Eso es caer en lo más bajo y solo me deja ver lo podrida que estás.
Ella no supo qué responder, aunque sabía que no se iba a quedar conforme. Igualmente, amenazarla con las fotos que me había sacado tampoco serviría de nada. Nadie tendría las pruebas de que ella las tomó. Además, no quería preocupar a Angie con eso, porque aunque me viera en el baño me daba igual, pero saber que hay una mujer degenerada espiándome y queriendo hacerme cosas, eso podría hacer que se pusiera muy preocupada por mí, e incluso ir a su madre a reclamarle de lo que hacía su Gothitelle. Y todo podría empeorar para mi Angie. No podía permitir que eso sucediera, así que traté de estar calmado el resto del día, hasta pensando en qué tipo de trajecito había comprado para impresionarme. Estaba ansioso por ver ese vídeo, aunque durante la cena sentí la oscuridad del aura de Ariana, que, por desgracia, nos acompañaba siempre a la hora de comer o cenar. Al menos no me dirigió la palabra y me sentía tranquilo teniendo a Angie a mi lado, que parecía emocionada en todo momento. Hasta había escondido la bolsa con la ropa que usaría para que ni por asomo pudiera verla. Traté de fingir todo ese día que nada había pasado, y esa noche la rodeé con mis brazos como siempre hacía, sintiéndome en mi hogar, estando así a su lado, aunque estuviéramos atrapados en esa vida, en esa mansión, bajo las órdenes de esa mujer horrible. Y al día siguiente, ella prometió que al volver del gimnasio ya estaría el vídeo preparado. Hoy quería que todo estuviera tranquilo, y parecía que así sería. Su madre no me dio la tabarra en el coche, ni Ariana dijo nada tampoco, y en el gimnasio mis colegas y yo nos lo pasamos bien haciendo ejercicio, y ya en las duchas traté de mantener la calma. ¿Cómo se sentía ella ahora? Iba a dejarme ver su figura por primera vez en muchos años. A mis recuerdos llegaron de pronto feos recuerdos, que me hicieron comprender parte de sus inseguridades. Fue la primera vez que visitamos al Samuel del demonio, un tipo de cabello azulado, muy alto y mirada de engreído. Sus ojos anaranjados parecían de un fuego sin vida. Su Empoleon estaba a su alrededor todo el tiempo, firme e imponente, mirándome con desdén. Eso que le dijo a mi Angie me hizo enfurecer, y por eso tuve que tomarle de la camisa ese miserable de Samuel. Angie, espero ahora estés bien, que te hayas sentido segura para grabar ese vídeo. Sabes que me va a encantar. De eso puedes estar segura. Vaya, eres muy bonita, pero estás demasiado delgada. ¿Podrías, por favor, ponerte uno de los trajes de mi madre? Quisiera al menos comprobar que mi prometida tiene algo por donde agarrar. Y James se lanzó a Samuel mientras que yo me había quedado completamente en shock. Por unos momentos no podía salir de mí. Estaba conmovida, sabiendo que él me estaba defendiendo furioso, sacando malas palabras mientras que Samuel le trataba como un simple estúpido, y pude reaccionar al fin cuando escuché que le pedía a su Empoleon. ¿Cómo se llamaba? ¿Nacho? Sí, ese era el nombre. Le pidió una batalla contra James, y me puse en pie, logrando separarle de ese maldito monstruo. No va a haber ninguna batalla, Samuel. Nos vamos por ahora. Se me has conocido, por hoy no necesito seguir aquí. Y pude marcharme de su pequeña mansión. ¿Por qué tuve esos recuerdos de pronto? No quiero que ellos interfieran en lo que hoy haré para James. No me había mirado aún en el espejo, pero ya tenía puesto ese trajecito blanco, con unos pequeños volantitos en la parte baja. Era un body blanco muy bonito y completamente ceñido a mi cuerpo, de la talla más pequeña que encontré. Venga, Angie, valor. James me ama, le gustará. Y me miré en el reflejo tras abrir mis ojos. No tenía mala figura gracias a mi pequeña cintura y mis caderas más anchas, pero... tan delgada. Pechitos no muy notorios. Vamos a ver por detrás. No, soy una completa tabla. Pero está decidido. Voy a hacer ese baile para James. Ya no voy a dudar más, que sea lo que Arceus quiera. Y pude bailar tan libremente, con una canción de fondo que amaba demasiado y que me inspiraba a moverme con soltura. Hasta con mis ojos miré a la cámara, como si le diera a él, deseando que apreciara mi belleza, quizás provocándole, dejando escapar una sonrisa al final tras acabar, una con mucha vergüenza, liberándola al fin. Detuve la grabación y, ansiosa, fui a ver el vídeo. Mi baile era bonito, pero lo que me decepcionó fue ver...
fue el ver mi cuerpo flacucho. Ay, a James no le va a gustar, ese culo plano es letal. Mis patitas de palillo, todo. Ay, podría romperme en sus brazos si me diera un abrazo usando su fuerza. Con solo recordar cómo tumbó el brazo del incinerador sin problemas, me metí en la cama bajo las mantas avergonzada, dejando el teléfono sobre el escritorio. Él llegaría muy pronto. Para no pensar en el vídeo, me quedé buscando cosas que nos complementaban. Mi cabello es negro, su pelaje del torso y cabeza es blanco, mis ojos morados, aunque sus ojos son azules, su esclerótica es amarillenta. El morado y el amarillo son complementarios y su fuego tiene tonos amarillos también. Soy muy pálida y sus manos son de un azul oscuro casi negro. Siempre me decían todos, hasta en el instituto, que me pegaría tener una Gardevoir, porque hasta les daba la esencia de que yo podría ser una si fuera una Pokémon. Hasta un chico del club de arte me dibujó como una y me hizo el cabello azulado como la Shiny. Pelo azulado, fuego naranja, más colores complementarios. Tipo psíquico, hada, fuerte contra los luchadores. Creo que estoy flipando demasiado. Ahora soy una humana, no una Gardevoir. Y entre mis pensamientos locos, la puerta se abrió de pronto y casi pegó un bote en la cama. Era James. Había olido el fuego de su cabeza y... Angel, estás bajo las mantas. Lo estoy, y es que me da mucha vergüenza por el vídeo que he grabado y lo tienes ahí sobre el escritorio. Yo me quedaría aquí oculta mientras lo ves. Eché una pequeña sonrisa de las mías y me senté frente al escritorio tras tomar el teléfono. Estaba abierta la galería y pude ver esa miniatura en la que Angel parecía muy de cerca. Mi fuego me estaba recorriendo a gran velocidad por mis venas. Debía verlo de una vez, lo había estado esperando por horas, ya era el momento. Casi al punto de temblar, tenía mis ojos abiertos como nunca, escuchando de fondo la cancioncilla del vídeo, una que había escogido de un grupo que me gustaba que decía: encendiste mi fuego y estoy desesperado. James, por Dios, ¿qué se te estaría pasando por la mente? Ya no podía más, sentía que explotaría en cualquier momento, y cuando la música al fin se detuvo, sabiendo que ya había terminado de ver el vídeo, me giré en la cama sintiendo que hasta podría desmayarme, haciéndome un poco bolita, pero fue tan de improviso que James vino a mí apresándome por la espalda en esa cama de una manera que jamás lo había hecho, sus manos más cálidas que nunca, rodeándome, como si quisiera apoderarse de mí, su fuego seguro ardiendo como nunca, su boca tras mi cabeza y su respiración mostrándose con una necesidad de mí. Tenía que hacerle esa pregunta, ya no me aguantaría más. James, ¿qué te pareció mi cuerpecillo? Segundos de silencio, mientras que me apresaba aún más fuerte. Angel, eres la criatura más hermosa que he visto en mi vida. Siento que me estoy quemando por tu culpa. Haber visto ese vídeo me había creado una adicción. Ahora quería tener a ese frágil ángel entre mis brazos y hacerla mía de una vez. Sentía que mi fuego escaparía por cada uno de los poros de mi piel. Solo quería acariciar cada parte de su cuerpo y fundir mis dedos en ella y, impulsivamente, liberándola al fin, me incorporé echando las mantas hacia atrás, descubriendo a mi Angel, envuelta en su largo cabello negro, mirándome ahora sorprendida sin saber qué pasaría después. Aún llevaba ese trajecito puesto y como un chico malo muerto del amor que sentía por ella, me acerqué hasta sus labios para darle de una vez ese beso, dejando que ella pudiera ser libre para ponerse boca arriba, apresando una de sus manos con las mías, mientras la besaba y más besaba, y cuando al fin pude detenerme, echándome hacia atrás, vi de nuevo su figura, pero esta vez frente a mis ojos, tan hermosa y delicada como un ser celestial, con todo su cabello esparcido alrededor. Esa pequeña cintura que quería acariciar y que ahora estaba cubierta por esa pequeña prenda. Acabé por quedarme nada más que con los pantalones frente a ella, dejando que libremente ahora
pudiera mostrarme sus deseos por mí. El hermoso cuerpo de James frente al mío. Mis manos ya no tenían temor ni apuro. Acaricié su fuerte torso, como siempre había querido, sus fuertes pectorales, esas armaduras doradas que ahora se sentían tan calientes. Seguro que la temperatura de su cuerpo había aumentado demasiado. Deslizar mi mano de su mejilla a su cuello, tras mirar sus ojos implorándole más, amando cada parte que mi mano podía acariciar de él. El suave pelaje de su cuerpo, de alguna manera, había perdido todas mis vergüenzas, tanto así que incluso tuve el valor de incorporarme para sacarme ese trajecito y dejarle ver absolutamente todo, de una vez afirmándome que todo de mí le volvía loco, con tan solo su manera de acariciar mi cuerpo, como si se hubiera estado reprimiendo por tanto tiempo, como si yo fuera su adicción y al mismo tiempo respetando cada parte de mí, porque a pesar de su deseo tan ardiente, no fue brusco ni una sola vez. Esa tarde fue tan completamente maravillosa. Jamás olvidaré todas las veces que me dijo te amo. Al fin lo había confesado, eso que sabía y que solo necesitaba escuchar de una maldita vez, provocándome demasiados delirios cada vez que me lo repetía, quedándonos dormidos al final completamente desnudos y desarropados. A las horas despertamos y nos quedamos viendo un rato, como si aún no pudiéramos creer que había ocurrido algo tan maravilloso. James, un poco sobre mí, acariciando mi mejilla. Era tan hermoso, con el pelaje de su cabecita un poco despeinado. Mi mano también se dirigió a su rostro. Mi monito, le dije con todo mi cariño, pero me tomó repentinamente sus brazos para llevarme al baño que había en mi cuarto. Tan fácilmente que me sostenía, era completamente un peso pluma para él, dándonos un pequeño baño. Después, porque ya era cerca de la hora de cenar, la sirvienta estaría preparando todo y James debía ir a recoger a mi madre del trabajo. No quería despedirme de él, no quería hacerlo, aunque fuera a regresar en media hora nada más, así que me di una vuelta por la mansión, saludando a la señora de la limpieza muy animada, encontrándome a Ariana sentada en la mesa del gran salón, con una extraña esencia turbia más oscura que de costumbre. Me preguntaba qué hacía aquí a estas horas. ¿Por qué había regresado antes que mi madre? Ella era una gocitela extraña, nunca me hablaba, siempre en silencio. Solo le daba atención a su compañera, como si el resto no existiera. Ni siquiera le hablaba a los sirvientes, ni a James tampoco. Sí que había tratado de tener alguna conversación con ella debido a mi personalidad, pero se limitaba a responder con monosílabos y yo, pues no me sentía cómoda y tampoco podía hablarle mucho más. Es como que no había una conexión, algo así como me pasaba con mi madre. Mi padre nunca tuvo un compañero Pokémon, eso siempre me resultó sorprendente. Me decía que quizás no estaba preparado para ello, pero esperaba que yo sí pudiera tener uno. Me pregunto si ahora estaba orgulloso de verme junto a James. Quizás se había enfadado con él por por lo que había pasado en la tarde. Uy, ahora que me había dado cuenta, soy un desastre. No le había dicho te amo ni una sola vez mientras que él me lo repitió tantas. Más bien, me había puesto tan tontita que dije muchas barbaridades picantes, gemiditos. Ya sabéis, me pregunto qué habrá pensado de mí al ponerme tan cochina en un momento así. Quizás haya pensado que soy una depravada, que solo lo quiero porque está sexy o algo así, pero no es así. Por el amor que siento, es que me puse tan tonta y pervertida. Siempre he sido de esa manera en mi mente cuando le pensaba de más si él no estaba presente. He llegado a, cosas normales de la vida que hace uno con su manita, pensando cosas bien picantonas con él, imaginándome siempre cómo me lo haría. Al final fue la mejor experiencia del mundo, mejor que en mis fantasías. Si Jane se entera de lo pervertida que siempre he sido, quizás piense mal de mí, pero él también habrá hecho sus cositas pensando en mí. Estaba completamente feliz por lo que hoy había sucedido.
Al fin le había confesado mis sentimientos y ella se veía tan feliz disfrutando, aunque no me había dicho te amo y lo estuve esperando tanto. Quizás le daba apuro decírmelo, pero sentí que se volvió tan loca entre mis brazos. Me ha sorprendido tanto saber que tiene ese lado oculto. Me ha gustado demasiado descubrirlo. ¿Habrá sido así de pervertida conmigo sus pensamientos más veces? Porque yo lo he sido con ella muchas veces, aunque luego me sentía un poco mal. Bueno, al menos al principio. Y al hacer ya saben el que yo solo, aunque poco a poco me fui acostumbrando a pensarla de esa manera, y era mi manera de desfogarme cuando la necesitaba demasiado. Dejar que mi mente fuera libre de imaginar todo tipo de cosas con mi Angie, al fin presa entre mis ardientes brazos. Y en la vida real fue aún más increíble que en mi imaginación. Su lado picante me había fascinado. Solo quiero que me confirmes que me amas, Angie. En tu dulce voz quiero escucharlo. Aún así estaba demasiado contento, y hasta Sonia pudo notarlo, pero me daba igual que me viera con una sonrisa de idiota. En la cena actuamos como si nada hubiera sucedido y en la noche como inocentes, nuevamente, abrazándola por la espalda como tanto me gustaba. Era mi manera de protegerla en sueños. Angie. No fui capaz de preguntarle por sus sentimientos, solo besé su nuca y ella puso sus manitas sobre las mías para así dormirse al rato. Al día siguiente todo siguió como siempre. Angie seguía siendo dulce conmigo, deseándome un buen día en el gimnasio y yo, esperando un nuevo beso en la boca, un te amo. Mis colegas sintieron que estaba raro y al final acabé contándoles todo. Kevin hasta dio un salto y todo flipando. ¡Ay, tronco! ¡Qué emocionado estoy, macho! Esa dulce chica al final quería todo de ti, anda que no se le notaba. Kevin, ¿pero por qué no me ha dicho te amo? En verdad siento que lleva amándome años y no lo he escuchado aún. Fredo intervino como hacía siempre. ¿Y si se siente insegura por algo? ¿Por qué no le has preguntado directamente qué siente de una vez? Por mi parte estoy seguro de que está coladita por tus huesos. Solo debes hablar con ella y que te explique. Siento que tenéis razón. Además yo mismo puedo sentirlo. Creo que me voy a ir a la de ya para hablar con Angie de una vez. Y tras darme mi ducha de siempre, tomé el coche para regresar a casa, llevándome la desagradable sorpresa de que no estaba allí, pero quien sí estaba era su madre, aunque como hoy era fin de semana, quizás se había dado un rato libre en el trabajo. Oye, ¿sabes dónde está Angie? Preparándose para su boda con Samuel, una boda privada que se celebrará esta misma noche en su mansión. ¿Qué? Expresé anonadado y mirando incrédulo a esa señora que seguía con sus miradas despectivas. No tengo tiempo para tus tonterías. Tengo que arreglarme un poco para ello. Pero sin dudarlo, la tomé del brazo de una forma un tanto brusca. ¿Por qué de tan de repente? Y sacando su teléfono me mostró una foto nuestra de la tarde anterior, dormidos, desnudos. Estaba al tanto de que Ariana quería estar contigo, ella es muy obvia, al menos para mí ya que soy su compañera. Así que tras que rompiera su corazón, fue sincera de una vez y vaya lo que descubrió ayer en la tarde. Vaya lo que descubrí yo también. Mis ojos, llenos de un fuego de ira, se dirigieron al suelo. No era capaz de mirar a esa mujer a la cara. No pueden casarse, no. ¿Qué harás? ¿Acaso irás ahora a irrumpir en su mansión y luchar por ella? Haz lo que quieras, veremos si eres capaz de lograrlo. No esperé ni un segundo más saliendo de allí para regresar al coche y conducir a gran velocidad hasta esa maldita mansión. Iba a impedir esa boda y llevarme conmigo a Angie de la manera en la que fuera. Yo aún no había hablado con ella. Al llegar allí llamé repetidas veces a la puerta y su mayordomo acabó abriendo en nada de tiempo, asustándole al tomarle de la chaqueta preguntándole por Samuel. Tranquilo, el señorito me pidió llevarle a su habitación en cuanto llegaras. Acompáñeme, por favor. Y al entrar en esa enorme habitación, no había absolutamente nadie, pero el mayordomo me llevó hasta la mesa que había junto a la amplia cama, mostrándome una invitación de bodas que me había dejado ese maldito. Al abrirla, había un mensaje escrito. Te estaré esperando en la parte trasera de la mansión.
Si quieres ver cómo Angel y yo celebramos nuestra boda, estás más que invitado. Cabreado como nunca, quise arrugar esa maldita basura con mis manos, pero me contuve y dejé que ese mayordomo volviera a guiarme hasta el lugar, en ese gran patio trasero. Había una casita más pequeña, rodeada de arbustos con flores y un camino de piedras que te llevaba hasta la entrada. Fui a abrir la puerta, pero estaba cerrada, con llave. Estaba dispuesto a golpearla o a tirarla con mi fuerza, pero al poco se abrió, y allí apareció Sempoleon llamado Nacho, imponente, echándome un poco atrás, para cerrar la puerta, y que no pudiera ver nada. Oye, déjame ver a Angel. Por órdenes de Samuel, si quieres verla antes tendrás que derrotarme. O sea, que al final hará que tengamos una pelea ilegal. ¿Quieres estar con tu Angel? Pues lucha conmigo antes, y si logras vencerme te dejaré entrar. Ni siquiera me negué ante su proposición, y ese Sempoleon sabía que acabaría enfrentándome a él. Menos mal que llevaba mi ropa cómoda de haber estado en el gimnasio, y así podría pelear más fácilmente, así que, en actitud de combate, le desafié completamente decidido y Nacho me dedicó una sonrisa estúpida, creyendo que de verdad tendría alguna posibilidad conmigo, aunque fuera del tipo agua. También era tipo acero, y mi poder físico de luchador estaba muy por encima. Estaba seguro de que la pelea no se iba a complicar demasiado y que podría detener esa boda a tiempo, y como predije, comenzó con unos aquajets que con mi gran agilidad pude esquivar fácilmente así una y otra vez, hasta que logré saltar sobre él deteniendo su propulsión, dándole un buen golpe del tipo lucha, haciendo que se estampara contra el suelo con su gran barriga. Pensé que ya llevaba toda la ventaja, pero me sorprendió de lleno cuando provocó de la nada un gran surf, cayéndome un montón de agua encima, dejando todo el patio completamente empapado, viéndole de nuevo en pie, con sus alas en su cintura bien sonriente, con ese aire de narcisista que también tenía su compañero, y aún con el gran remojón con el que me había bajado un poco la energía, corrí hacia él para seguir combatiendo. Esto no era nada para mí. Logré golpearle varias veces, y sí, él pudo hacerlo conmigo también, aunque no tanto como lo que él recibió por mi parte. Estaba sorprendido de que estuviera llevando tanta ventaja, de que este combate al final no fuera tan complicado como podría haberme imaginado. Luchando contra Nacho, me estaba dando cuenta de que tampoco tenía tanto nivel y que simplemente siempre había estado fanfarroneando ese Samuel con eso de tener una batalla contra su Sempoleon. ¿Por qué ponerme como traba a su compañero, el cual no era tan difícil de derrotar? Y sí, me había dejado algo agotado, bajando un poco de mi salud, porque después de todo su ataque surf era bastante difícil de esquivar y tanto agua no me hacía bien, pero ya lo había derrotado. Y aún con las fuerzas suficientes, en pie y seguro de todo, fui a abrir esa puerta de una maldita vez, encontrándome el interior absolutamente vacío, sin tan siquiera un decorado o algo que te hiciera pensar que ahí se iba a celebrar una pequeña boda, así que, furioso y desesperado, sintiendo que todo había sido una trampa, tomé a ese Nacho del suelo, tirando de su camisa ahora toda sucia. ¿Dónde demonios está Angel? ¿Me habéis engañado? Y este me respondió con una risilla victoriosa, a pesar de haber quedado completamente en ridículo al ser derrotado por mí. Solo estaba entreteniéndote un poco. ¿Te crees que Samuel es tan tonto como para darte una oportunidad de llegar a tiempo? Quería darle otro gran golpe de la ira que ahora revolvía mi fuego interno, pero Nacho me dijo algo más antes de que lo hiciera. ¿Sabes? Estoy más frustrado por otra cosa antes que por ser derrotado por ti, así que voy a ser un poco bueno por esta vez, porque nadie daña mi orgullo como esa Ariana lo ha hecho todo este tiempo. Me gustaría que le dieras una buena paliza a esa guarrilla. Ahora ya tenía toda la información, la auténtica verdad. Por eso conducía aún a más velocidad que antes. Me daba igual si luego tenía 40.000 infracciones. Nadie me iba a impedir llegar a tiempo, debía hacerlo. Era demasiado bueno manejando. Recordaba cuando Angel me decía que sería maravilloso escaparnos un día muy lejos. En el coche, tomar mi mano mientras conducía, sacarme unas cuantas fotos también. Siempre me había dicho que al volante me veía demasiado lindo. Al llegar a nuestra mansión, me la encontré completamente vacía,
es que ni tan siquiera estaban los sirvientes. Desesperado, me quedé pensando en dónde demonios estaban celebrando esa boda privada. Obvio, esa Sonia había sido demasiado inteligente. Ni siquiera Nacho tenía idea del paradero original, y por eso me había mandado aquí, incluso sin saberlo. Había vuelto a ser usado. ¿Qué tan patético se sentiría con lo orgulloso que él era? ¿Por qué estaba yendo tan lejos esa mujer del diablo? ¿Qué había detrás de todo? Obvio, la boda no sería en ninguna iglesia de la ciudad. James, piensa un poco más. Y viendo al frente, parado en mitad del gran salón, vi la enorme foto de matrimonio con el padre de Angel. Ella me había contado tantas veces la historia de cómo sus padres nunca se amaron. Un matrimonio como el que ella tendría ahora. Y ahí es que me di cuenta de una maldita vez de toda la verdad, el origen de su odio, su maldad. Todo fue por esa unión, una unión que se celebró en la bella casita de campo que tenía el padre de Angel. Casita a la que a menudo habíamos ido ella y yo desde que obtuve mi licencia de conducir. Angel pasó tantos lindos momentos en ese lugar en su niñez, pero al fallecer su padre, Sonia lo había abandonado por completo al punto de dejarlo todo hecho un desastre y descuidado. Por eso, Angel y yo nos habíamos ocupado de limpiar todo y arreglar el jardín las veces que íbamos. Ahora entendía mejor, porque esa señora no había vendido la casa. Quería celebrar su maldad y rencor allí, como si su esposo fuera el monstruo que llegó a su vida para destruirla. En mi mente solo estaba mi Angel. Voy a salvarte, te lo juro. La casa no estaba tan lejos. 20 minutos nada más, llegaré lo antes posible. Y ya, frente al gran patio, ese jardín tan hermoso que habíamos cuidado. Al fondo, mi ángel estaba esperándome vestida de blanco y con los ojos llenos de lágrimas, mientras que Samuel tomaba sus manos, esperándome también. El cura estaba tras ellos, Sonia, sentada de espaldas a mí. Los sirvientes estaban en otros bancos y Ariana, levantándose de uno de ellos, para ponerse frente a mí. James, imaginé que acabarías encontrando el lugar. Ese patético de Nacho fue muy divertido provocarlo para luego decirle la gran mierda que era. ¿De verdad pensaba que le diríamos todo el plan? No es tan inteligente como él piensa. ¿Pensabas hacerme lo mismo el otro día? Y esa Gocitel cambió drásticamente su malévola sonrisa por una de sus caras de amargada a las que estaba más acostumbrado. Contigo iba a ser diferente, pero como no supiste valorarme, ahora voy a ser mala de verdad, respondió acercándose a mí, acariciando mi cara sutilmente mientras que Angel, en la distancia, se me quedó viendo llena de dolor y cabreado. Aparté la mano de esa mujer asquerosa. La boda va a comenzar, y mientras se consuma el matrimonio vas a luchar contra mí. No estarás muy cansado por la pelea que tuviste con el gordo ese, ¿no? Por unos momentos, eché una mirada al frente. Sonia parecía ni inmutarse. Seguía de la misma postura, ni siquiera se había volteado a verme, a diferencia de los sirvientes que parecían sentirse incómodos con la situación y preocupados por mí y Angel. Aunque ¿qué iban a hacer ellos? Tampoco podían ponerse de nuestro lado y perder su empleo. No me quedaba más remedio. Si quería que todo ese calvario acabara para mi Angel, debía vencerla en un combate, y así comenzamos a luchar. Una pelea que no imaginé que sería tan dura. Esa Gocitel escondía muchos secretos, y entre ellos era el entrenamiento secreto que ella había tenido sin que nadie lo supiera, aunque seguramente Sonia se lo habría imaginado. Quizás se había preparado por mucho tiempo para enfrentarse a mí. ¿Sabía que iba a ser rechazada y quería venganza? Y de nuevo, escapaba de su psíquico. Cada vez me sentía más agotado, pero ella también estaba recibiendo mi poder. Quizás le había dicho en un principio que no la dañaría, pero si quería una pelea contra mí, entonces se la daría, todo por proteger a Angel. Ni siquiera se sorprendió cuando recibió mi puño envuelto en fuego en todo su vientre. Lo había estado esperando tanto, hasta parecía sentir placer al recibir cada uno de mis ataques. Creo que era la única manera en la que podía recibir un solo tacto de mis manos, aunque ella tampoco se contenía. Disfrutaba lanzándome una y otra vez con sus poderes psíquicos, rasgando mi ropa, dejando mi pecho al descubierto, aprovechando cada vez que trataba de reponerme
para usar su paz mental y aumentar aún más su poder especial. El cura seguía con su sermón. Otro puño fuego. Samuel volvía a tomar sus manos. Angie clavaba sus ojos en mí. Solo quería hablar contigo y saber qué sientes. Quiero escucharlo, Angie. Voy a ser capaz. James, ¿por qué demonios no te dije todo lo que sentía cuando pude? Solo tenía tantas dudas. Soy una vergonzosa y una estúpida. Me dejé llevar por mi lado pervertido y no saqué por mi garganta las palabras que quise decirte realmente. Después pensé que quizás estarías decepcionado. Y ahora estaba en las garras de mi madre. Samuel, quizás solo era una manera más de sacar su maldad conmigo, pero ¿por qué? Se me escapó ese grito al ver cómo era golpeado por el peor psíquico jamás visto. Ahora estaba en lo alto sin poder escapar. Quería que todo se detuviera. ¿Qué tenía que hacer para ello? Mi madre solo nos miraba, como si nada más importara. Que de una vez Samuel me pusiera el anillo y que yo dijera sí quiero. Si lo hacía ella, me juró que James no sufriría daños después, pero esto era lo correcto. Decepcionar así a James. Solo quiero que lo libere de una vez esa maldita Ariana. Creo que ya es suficiente. Sonia. Y él gritó el nombre de mi madre antes de que yo pudiera hacer algo, medio agonizando sin poder liberarse. Te estás vengando, ¿verdad? Estás usándolos por el rencor que guardas dentro. En fin, una reacción en mi madre, agachando la mirada tan fríamente. No sigas fingiendo. Solo no te dejaron estar con quien amabas y por eso dañas a tu hija. Estaba sin palabras. Esa era la verdad. Pensé que mi madre no daría ni una sola respuesta. Pero al verla ponerse en pie, volteándose de una maldita vez para clavar su mirada, con un gran resentimiento en James, que trataba de seguir liberándose. Al fin fue sincera. Mis padres ataron a mi Mark. Mark, mi adorado Blaziken. Terminó revelándonos, echándose al suelo, envuelta en lágrimas. Era la primera vez que veía a mi madre llorar de forma sincera. Tenía que casarme con un hombre poderoso. Mi compañero Pokémon era un impedimento para sus planes. Pero ¿por qué tuvieron que acabar con su vida? Mi corazón se estremeció al escuchar aquello. No tenía ni idea de que mi madre hubiera sufrido de tal manera. Mis abuelos fueron los mayores monstruos del mundo. Apenas los conocí, solo sé que se fueron a la ruina hace mucho y nunca más los volvimos a ver. Pero fui una mujer inteligente. Acepté a la compañera nueva, aunque al principio no me gustara. Ella estaba tan vacía como mi alma en esos momentos. Me casé con Armando, tuve a mi hija, y con mi inteligencia, aprovechando que mi esposo enfermó, simplemente le dejé morir cambiando la medicación que siempre le llevaba. Y cuando ya no estuvo en mi vida, pude llevarla a empresa, destruyendo a la pequeña de mis padres así. Nadie merecía ser feliz después del daño que me causaron. Todos allí se habían quedado espantados tras escuchar la historia de esa mujer, pero los ojos incrédulos de su hija, esos ojos que casi pierden la vida en esos momentos, esos ojos sabiendo la auténtica verdad, que su padre podría seguir con vida aún y por el resentimiento de esa mujer, lo había perdido para siempre. La erupción de ira que nació en mí destruyó por completo el poder psíquico que me dominaba, lanzándome contra Ariana casi sin control. Un golpe devastador y doloroso, perdiendo poco a poco la cordura, cabreado como nunca, lleno de llamas alrededor, destruyendo todo a mi paso, quemando los bancos, haciendo que todos corrieran del lugar. Hasta el mismo Samuel se escondió junto con el cura bajo unas mesas que había, y Sonia
Estaba en mitad, como una estatua, mientras que el fuego acababa envolviendo todo más y más. Me parecía escuchar sutilmente la voz de Angel llamarme una y otra vez, pero estaba demasiado oído. Ariana trató de detenerme para que no dañara a su compañera. Después de todo, muy en el fondo, si le importaba a ella, pero tan bruscamente, la lancé contra los bancos y estaba a punto de destrozar a esa mujer envuelta en un auténtico infierno. Hasta yo mismo sentía todo el calor de mi fuego. Y estuve casi a nada, pero fue que ese dulce abrazo por la espalda logró detenerme a tiempo, mientras que esas palabras se dejaron escuchar. Te amo, James. Por favor. Te amo tanto. No lo hagas. Tú no eres así, James, mi bebé, mi monito. No hagas nada. Te lo pido. Perdóname por no poder decirte lo que siento a tiempo. Perdóname por decepcionarte, pero en verdad te amo. Quiero estar contigo por siempre. Tomé sus manos con las mías con tanto temor de estar quemándola. Miré al fin a mi alrededor saliendo de ese estado mental y todo se estaba quemando. Me di media vuelta muerto de miedo por si Angel estaba herida, pero ella me miraba con una sonrisa, aunque con sus ojos llenos de lágrimas. Rápidamente, de un gran salto, la aparté de las llamas y tomando la manguera que había allí, traté de apagar todo. No debía dejar que ese lugar fuera destruido. Feraligator de la cocinera soñó ayudarnos. Mis lágrimas caían sin control, mientras que nada podía hacer. Mi madre seguía inmóvil, mientras que Ariana trataba de apartarla del fuego, aún estando llena de heridas por los golpes de James. Hasta Samuel sacaba agua con cubos con ayuda de los sirvientes. Todo el hermoso jardín que mi padre había cultivado era vasto de las llamas que poco a poco iban siendo extinguidas. Fue al rato que llegó una patrulla y hasta los bomberos que habían sido llamados por la señora de la limpieza. El fuego acabó siendo apagado y mi madre siendo arrestada. Ahora que todos habían escuchado lo sucedido, no tenía escapatoria. Aunque mis abuelos también fueron condenados por el asesinato de su Blaziken, asesinato que fue encubierto por años. Vengarse así de todos, incluso de quien no tenía culpa de nada, como mi padre, que nunca supo nada. En vez de haber delatado a mis abuelos, escogió el peor camino. Y ahora, entre James y yo, tratábamos de arreglar la casita de mi padre. No quedaba nada del jardín, cosa que me producía gran dolor, pero lo que más dolor me causaba era ver a James arrepentido por haberlo quemado todo. Ni siquiera había sido capaz de dormir junto a mí esos días y ya no podía soportarlo más, volviendo a rodear su espalda ahora que estaba agachado, cambiando toda la tierra para que pudieran crecer nuevas plantas. James, ya no quiero que sigas culpándote. No soporto sentirte tan distante. Y sus manos se posaron sobre las mías. Solo soy un idiota. Destruí un valioso recuerdo para ti. Entonces me separé de él para tomar su rostro y lograr que pudiera verme a los ojos. Tenía una tristeza en ellos que me estaba matando. Todo se puede arreglar. Buscaremos la ayuda de Pokémon del tipo planta y tierra que nos ayuden a reconstruir el jardín. James, no puedo seguir viéndote triste. Solo perdiste el control porque yo estaba mal. Eso demuestra lo mucho que me amas. James apartó la mirada. Tu padre se sentirá decepcionado conmigo. Encima que me volví salvaje. Estuve a punto de que fueras dañada por mis llamas y... bueno, hasta pasó eso esa tarde. Ahora tomé con más ganas su carita, hasta aplastando sus mejillas para que de una vez mantuviera su mirada en la mía. James, él no se va a sentir decepcionado por eso.
Siempre has dado todo por protegerme y fue por culpa de mi madre monstruosa que perdiste el control. Pero pudiste detenerte a tiempo y nada más pasó. Además, ahí me puso un poco roja. Eso que pasó aquella tarde. Si supieras las veces que había deseado que sucediera de una vez. Menuda la cara que se le quedó a James, pero seguí contándole toda la verdad. Y eso, soy yo la que debí pedir disculpas por decirte tarde te amo, a pesar de que deseaba desde hace años hacerlo. Pero como sentí que fui una depravada esa tarde, me sentí avergonzada y pensé que te habías decepcionado de que tu Angie fuera tan pervertida. Sus cálidas manos tomaron las mías para que ahora estuviera bien atenta a él y me dejara de sonrojar sintiéndome como tonta y ridícula. Angie, me volviste loco aquella tarde. Ese lado tuyo fue una sorpresa demasiado agradable y placentera. Y su boca me dio un tierno beso que me dejó delirando. Ahora, al fin nos habíamos sincerado. Parecía que todo había vuelto a ser como antes, aunque mucho mejor, claro. Oficialmente nos hicimos novios y con ayuda logramos reconstruir todo el jardín. Hasta sus amigos del gimnasio ayudaron arreglando las paredes de la parte frontal de la casa que habían quedado algo quemadas. Estos parecían bien contentos al vernos juntos y felices. Él y yo nunca habíamos querido lujos. ¿Llevar una empresa? La empresa que mi padre por años había mantenido y hecho crecer. Tampoco podíamos dejar que se fuera a la quiebra, así que buscamos a mi tío, que tras la muerte de mi padre y el desprecio de mi madre, decidió quedarse a vivir en una ciudad costera no muy lejos de aquí. Se llevó una enorme sorpresa al verme después de tantos años y al descubrir todo lo que había pasado. Él jamás fue ambicioso, ni quiso hacerse con la empresa de mi padre a pesar de apoyarlo todo el tiempo. Pero la maldad de mi madre hizo que quisiera alejarse por siempre. Me pidió disculpas demasiadas veces por haberme abandonado, aún sabiendo cómo era ella. ¿Crees que a mi hermano le parecería bien si yo ahora llevo su empresa? Por supuesto, quiero que tú y tu compañero Pokémon me acompañéis, los tres juntos. Eso a Armando le habría hecho mucha ilusión. Tío, ¿puedo escapar un tiempo junto a James? Quiero recorrer un poco la región y más tarde volver. ¿Estás segura? Confío en ti. Después de todo, recuerdo tanto cómo le pedías a mi padre que de una vez buscara un compañero Pokémon. Sí. Quizás si ese compañero lo hubiera cuidado, seguiría aquí con nosotros. Pero no sigamos lamentando más las cosas. Te esperaré y cuidaré la empresa mientras. Mira que Armando me pidió siempre ser su socio, pero siempre me negué porque me gustaba más esta vida pacífica en la playa. Creo que ya va siendo hora de sentar la cabeza y hacer algo bueno. Ambos reímos y después él se hizo cargo de todo. Mientras tanto, James y yo viajamos mucho en coche y nos lo pasamos muy bien. Visitamos tantos lugares, creamos tantos recuerdos de los mejores y cuando me sentí preparada, regresé y junto a mi tío llevamos esa empresa. Mi madre saldría algún día de prisión, pero ya nadie confiaría en ella. Ahora que era mayor de edad, podía hacer tantas cosas y mi tío me ayudó en todo para que ella jamás mangoneara nada. James estaba con nosotros y también nos casamos al poco. Creo que el padre de Angie ahora sí debe sentirse orgulloso conmigo. Nunca llegué a conocerlo en persona, pero me siento agradecido con él de alguna manera por darme a su hija. Esto de llevar una empresa al principio fue algo complicado y no iba mucho conmigo, pero me acabé acostumbrando. Además, el tío de Angie era un señor muy majo y me enseñó de todo. Mis colegas del gimnasio ahora me decían que era un suertudo millonario y que tenía que invitarlos algún día a un buen local. Pero les perdono eso porque en el fondo sé que no son unos interesados. Y además nos ayudaron a arreglar la casa, que por cierto, vivimos ahí mientras que el tío ahora se quedó en la mansión. Nosotros no queríamos estar en ese lugar más por los malos recuerdos que vivimos y... al final Angie me dejó ver sin más vergüenzas lo pervertida que podía llegar a ser. Cómo me gusta su amor que llega a ser también ardiente y picante.
Creo que yo no soy tan diferente. En el fondo los dos nos volvemos locos cuando nos necesitamos. En fin, esta fue nuestra historia. Creo que con amor y esperanza, la luz siempre nos acaba acompañando. Me voy a ir preparando y me compré un nuevo perfume porque sé que a Angel le vuelve loca cuando me echo un poco. Hoy quiero ser yo el chico malo.